Hola, bienvenidos al módulo 2 de nuestra formación de promotores de nacimiento humanizado. Este es el módulo correspondiente a la anatomía del nacimiento. Primero que nada vamos a enumerar algunas razones que podrían ser motivo para llamar al médico, a la matrona o partera que nos esté controlando, llevando el control del embarazo a la pareja que estemos atendiendo como promotores de nacimiento humanizado o como educadores prenatales. Primero sería la primera razón para que justificaría llamar al médico o asistirte, en algunos casos dependiendo de la magnitud, sería el sangrado vaginal. Si ocurre un sangrado a través del canal vaginal durante el embarazo, en cualquiera de sus etapas, un sangrado considerable, obviamente hay que solicitar una revisión de parte de quien nos esté supervisando el control del embarazo como tal, o por lo menos llamar al médico o primero a nuestra dula si esta pareja tiene una dula que la está acompañando. Siempre es una buena recomendación que la primera llamada sea a ella. No quiere decir que la dula sustituya al médico en la opinión, pero a veces hay motivos de posible alarma en los que nuestra dula nos puede orientar antes de llamar al médico. Y lo más prudente que puede hacer la dula con respecto a situaciones como estas que estamos enumerando acá es revisar, calmar obviamente a la embarazada y a su pareja, antes que nada, revisar la magnitud de la situación que esté en proceso, y obviamente recomendar hablar con el especialista certificado, bien sea el médico o la matrona o partera que esté a cargo, ¿no? De la digamos que del control, del seguimiento de este embarazo. Entonces, sangrado vaginal sería la primera razón para llamar o asistir al control o a revisión con el médico o matrona. Dolores o calambres vaginales persistentes o severos, especialmente si son severos, si son de gran magnitud, dolor de cabeza fuerte o visión borrosa, ya que esto puede ser un síntoma final de alguna complicación en el embarazo, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellas. Dificultad para respirar o dolor en el pecho. Esto en cualquier situación, no solamente en el embarazo, sería una razón suficiente para llamar al médico. En el embarazo obviamente no está descartada, hay que incluirla, ¿no?, en la lista. Hinchazón de los tobillos, las manos o la cara, que no siempre son necesariamente una razón de alarma total. A veces son parte de la sintomatología del embarazo normal, pero igual son cosas que hay que consultarlas con el médico o con la matrona. Menor producción de orina, en algunos casos no es ninguna señal de alarma, pero siempre es bueno tener en cuenta esto también como una razón que justifica la visita al médico. Ardor o malestar al orinar, fiebre de más de 38 grados centígrados. Ambas estas dos razones que acabo de enumerar podrían ser un aviso de infección, entre otras cosas. Por lo tanto, sí, también tienen su nivel de importancia aquí en esta lista de razones por las que podríamos tener que llamar al médico. Salida de líquido por la vagina. En estos casos, cuando llamamos primero a nuestra dula, en caso de tener una dula, o igualmente cuando llamamos al médico, es importante no solamente
reportar salida de cualquier líquido por la vagina, sino si podemos, si está al alcance, estoy hablando en el caso de la embarazada y su pareja, ver también qué tipo de líquido es, qué color, qué apariencia tiene esta secreción de líquido. Aumento de la secreción vaginal, especialmente si es una secreción con mal olor. Disminución de los movimientos fetales. Esto las mamás, las mujeres embarazadas, en la mayoría de los casos, sabemos que hay casos donde esto puede no darse, pero en la mayoría de los casos hay una conexión mamá-bebé, donde la mamá se va, digamos que acostumbrando a percibir ciertos movimientos y a saber cuando su bebé está, especialmente en el embarazo avanzado, que ya el bebé tiene cierto tamaño, cuando el bebé hace sus movimientos y vueltas y exploración intrauterina, estas pataditas, ¿no? Y una madre conectada con su embarazo, es muy difícil que no perciba que estos movimientos disminuyan o dejen de darse, ¿okay? Como dije, podría ser que no se perciba, no siempre hay una conexión en el embarazo, ya lo sabemos, por razones psicológicas o cual sea, pero normalmente la mujer embarazada, es fácil que se dé cuenta si hay una reducción o disminución de movimiento, o sea, una aparente no presencia física, no presencia del bebé en perfecto estado, en perfecta salud. Aumento marcado de peso, sí, una razón para llamar al médico, que puede ser, primero le puede indicar cosas, ¿no? Y también que puede invitarnos a controlar este aumento marcado de peso y a revisar las razones. Aumento de presión sobre la pelvis antes de la semana 35 de gestación. Esto sí, por muchas razones el médico partera o matrona tiene que asegurarse de que todo esté bien cuando hay un aumento de esta presión, y esta razón para llamar al médico partera o matrona es muy difícil pasarla por alto, porque este aumento de presión genera molestias, digamos que de peso. Entonces empieza a ser el embarazo incómodo y normalmente obligatoriamente hace que la embarazada busque ayuda, ya que genera situaciones no gratas. Contracciones que se presentan más de 4 veces por hora, sí, especialmente si el embarazo está por debajo de las 35 o de las 37 semanas. Cualquier otro síntoma preocupante o que considere anormal. Aquí cabría un montón de cosas. No estamos alentando la hipocondría ni la paranoia en el embarazo. Sabemos que muchas veces hay muchos temores. Es normal que haya temores, especialmente cuando hay desinformación. Hay muchísimas razones por las que podríamos llamar quienes trabajan aquí en el área de salud, que sea como dulas, ginecobstetras, médicos de cualquier área, saben que muchísima gente llama por cualquier cosa. Lo importante es que lo sabemos a nivel salud, quienes trabajamos en el área de salud, que no se deje de llamar. Quienes trabajamos en el área de salud sabemos que las llamadas, por mucho que puedan pueda parecer molesta la constancia con que se haga, o la aparente poca razón para hacerlas, es preferible que las hagan a que dejen de avisar y haya una complicación que después no pueda ser atendida a tiempo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un embarazo a término puede durar de 37 a 42 semanas, aunque algunos profesionales de la salud consideran que 42 semanas es sobre tiempo
esto se hace por desconocimiento. También porque algunas organizaciones encargadas de establecer estas cosas y en algunas formaciones, especialmente de médicos y de enfermeras, aún se alude a algunas recomendaciones que no sabemos el porqué de su vigencia, que contradicen todo lo que la misma partería, que eso lo vamos a hablar en el módulo de partería, está acostumbrado a ver con respecto a los embarazos, pero donde ya un embarazo en la semana 39 parece verse como algo pasado de tiempo, especialmente los médicos cesaristas. Sería un término donde podríamos definir a quienes prefieren optar por la cesárea, por la intervención quirúrgica, a veces sin suficientes razones para ello. Parece que tendieran a preocuparse por cualquier día que pase después de la semana 37, 38 y a veces la 39. Es como si les diera miedo, ¿no? Llegar incluso a la 40. Entonces, por eso tenemos que aclarar esto. No lo estamos diciendo nosotros aquí en la formación, está avalado también por la OMS. Contadas estas semanas de gestación, de embarazo, a partir de la última fecha de la regla, la fecha de la última regla de la mujer. Es una de las primeras cosas que pregunta el médico, matrona o partera cuando comienza o cuando tienen la primera entrevista con la embarazada. Aunque cada bebé, sabemos, se desarrolla a un ritmo diferente, incluso cuando está en la vida intrauterina, la American Congress of Obstetricians and Gynecologists, ACOG, y la SMFM, Society for Maternal Fetal Medicine, definen, estamos citando estas organizaciones que digamos que definen ciertos estatutos sobre la ginecobstetricia. Estas dos definen justamente para que tengamos en cuenta que estamos citando a instituciones reconocidas y serias. Esto porque muchas veces como promotores de nacimiento humanizado, como personal de salud relacionados con el nacimiento, tenemos que citar o utilizar como fuente instituciones reconocidas y de prestigio para que la información que estamos dando esté avalada, sea recibida digamos que con seriedad y credibilidad, porque si no, muchísimas personas que solo le dan valor a lo que está respaldado o comprobado o confirmado por este tipo de instituciones, parece que no le dieran validez a las cosas. Los que somos quienes somos dulas lo sabemos, quienes trabajan como parteras también lo saben. Mucha información válida y comprobada a través de muchísimas generaciones, y aparte comprobada su efectividad y su validez, a veces son subestimadas o tomadas poco en serio, justamente por no venir de fuentes digamos que respaldadas, fuentes científicas avaladas y respetadas. Entonces por eso hacemos aquí énfasis en este tipo de citas. Entonces estas dos instituciones, organizaciones, definen el embarazo a término completo como el embarazo que dura entre las 39, al máximo 39 o 42 semanas y un poco más incluso. Nuevas investigaciones han demostrado que cada semana de embarazo, incluso cada día, cuenta para la salud del bebé. Durante las últimas semanas de embarazo,
le suceden muchas cosas importantes para bien. Por ejemplo, el cerebro y los pulmones todavía se están desarrollando, por eso hay que tener mucho cuidado con digamos que la ginecobstetricia cesarista, a pesar de que los médicos que practican estas cesáreas antes de los embarazos a término estimulan o tienden a estimular farmacológicamente el desarrollo de los pulmones, a veces también a nivel preventivo. Pero tenemos que tener en cuenta que biológicamente la naturaleza tiene sus ciclos y sus ritmos. Entonces, alterar las cosas algunas veces nos puede más bien generar problemas. Entonces, hacemos énfasis en esto. Se está madurando entonces el cerebro y los pulmones, desarrollando, por lo que estar embarazada durante al menos 39 semanas, le da al cuerpo del bebé todo el tiempo que necesita para crecer y desarrollarse. Como dijimos hace un rato, cada niño, cada embarazo tiene su propio ritmo, por lo que hay que resaltar que algunos bebés cuyo parto, cuyo nacimiento se generan espontáneamente, normalmente antes de estas semanas de estas 39 semanas, ya están maduros, ya están desarrollados. Entonces, estos son tiempos que son, digamos, como un referencial, pero eso no quiere decir que un bebé no tenga que, a juro, esperar las 39 semanas para decidir nacer. Algunas veces en las 39 o un poquito antes ya están listos y ellos mismos, el parto se desencadena de forma natural, espontánea y guiada por la misma naturaleza, y estos bebés nacen perfectamente sanos. Lo importante aquí es resaltar y recordar que hoy día estamos, o muchísimas profesionales de la salud están, y de hace mucho tiempo, mejor dicho, están alterando esto adrede y a veces irresponsablemente, con consecuencias. Estas son estas definiciones que estábamos planteando o nombrando, establecidas por estas instituciones que referimos, a fin de prevenir nacimientos que suelen, justamente las estamos citando para, o mejor dicho, se citan, se toman en cuenta para prevenir esos nacimientos que suelen programarse un poco más temprano sin justificación médica, de forma a veces un poco irresponsable, y asumo la responsabilidad, valga la redundancia, por lo que estoy diciendo. Entonces estas definiciones preestablecidas, fíjense cuáles son, del embarazo a término. Término temprano, el bebé nace entre las 37 semanas, o sea, está listo, 0 días, y las 38 semanas, 6 días aproximadamente. Término completo, según lo que dicen estas organizaciones, el bebé nace entre las o lo que dice la ginecobstetricia, según avances y investigaciones y descubrimientos. Término completo sería la definición del embarazo en el que el bebé nace entre las 39 semanas. Esto es referencial, esto no es literal ni tiene que ser exacto. Entre las 39 semanas, 0 días, y las 40 semanas, 6 días. Término tardío o término tarde, en donde el bebé nace entre las 41 semanas. Fíjense que le dicen tarde. Esto me recuerda lo que por ejemplo llamamos el apego precoz. O sea, se le llama precoz a un apego que es natural, lo vamos a hablar luego. Un apego que debe darse entre el bebé y su madre en el momento, naturalmente, todos los mamíferos lo hacen, en el momento de nacer, y en la medicina se le llama precoz, como si estuvieran adelantando algo, cuando esos son los tiempos espontáneos y naturales biológicamente. Igual que se le llama corte tardío del cordón umbilical a algo que debería llamarse corte normal, corte natural del cordón umbilical, que es cuando el cordón deja de latir. Se le llama tardío. O sea, jugamos mucho con términos como si fuesen cosas extrañas, cuando son lo natural. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a veces con las definiciones. El tardío,
entre las 41 semanas 0 días y las 41 semanas 6 días. Esto es lo que está establecido aquí, ¿no? En la información que tenemos avalada por estas instituciones que nombramos hace rato. Y embarazo a post-término, cuando el bebé nace después de o en la semana 42 y un poquito después. Aunque este poquito después, normalmente en medicina es raro, es extraño que se vea como algo normal. De hecho, se le tiene mucho miedo. En la partería no. En la partería se confía, obviamente con una vigilancia y una supervisión en estos tiempos naturales. Hay algunos ginecobstetras, lo sabemos, que también lo hacen, que lo que hacen cuando llegamos a esta semana 42 o la pasamos es supervisar más seguido el embarazo, o sea, poner las citas más frecuentes con la embarazada. Pero sabemos que lo más común es que se le tema y que se evite llegar hasta aquí. Por eso fíjense que se llama post-término. Lo que falta es un rojo allí en el nombre. Para nadie es un secreto que muchos ginecobstetras, muchas ginecobstetras suelen recomendar la inducción del parto o la cesárea programada en muchos casos, incluso mucho antes, muchísimo antes a veces de la semana 40. Algunas razones que sí justificarían una inducción provocada, una inducción estimulada, ya el mismo término lo dice, ¿no? O una cesárea en un momento determinado del embarazo, preferiblemente lo más a término posible. Embarazo a post-término, como estábamos hablando hace rato, cuando se llega o se pasa un poco de la semana 42, muy pocos ginecobstetras suelen arriesgarse, le pongo las comillas arriesgarse, suelen permitirse llegar allí, o permitirle a la pareja llegar allí. Entonces, en estos casos, muchísimas veces, se tiende a decidir por la inducción o por la propuesta cesárea. A veces inducción que termina en cesárea, vamos a ver más tarde por qué, una de las cosas por lo que sucede esto. Desprendimiento previo de placenta, o abruptio placentae, como se lo conoce en medicina, una razón que sí de mucho peso justifica la inducción o la cesárea. Infección uterina, también depende de la magnitud de esta, eso lo decide el especialista. Hipertensión en el embarazo, sí. Diabetes gestacional, también. Algunos embarazos con diabetes son considerados de alto riesgo, o la mayoría, entonces son muy supervisados y a veces terminan con esta inducción o la propuesta de cesárea para evitar riesgos mayores. Problemas de crecimiento en el bebé, sí, pero hay que tener cuidado con esto. También puede ser una justificación para hacer cesáreas que no son necesarias, valga la acotación, especialmente cuando se habla de bebés que aparentemente son muy grandes y que más que todo lo que prevalece en la decisión es el miedo del médico, más que la prevención, el miedo o la creencia de que la mujer no va a poder parir por el tamaño. Las parteras sí, tomando sus precauciones, son un poquito más, digamos que confían, mejor dicho, sería el término. Ojo, y aclaro, no estamos generalizando, ¿ok? Ni de un lado ni del otro. En todos las posiciones que se pueden abarcar aquí, tanto como partera, como matrona o ginecobstetra, y dula y cualquier otra figura que tenga que ver con el embarazo, nacimiento, posparto, hay diferentes criterios y diferentes decisiones que se toman también según las circunstancias del momento. En incompatibilidad de RH, obviamente, es una de las cosas que vamos a investigar en las actividades del módulo. Sufrimiento fetal en cualquiera, de cualquier forma, cualquier tipo de sufrimiento fetal es una justificación válida para proceder a una intervención quirúrgica, ya que el sufrimiento fetal se puede traducir en mortalidad tanto del bebé como de la madre también, en algunos casos. Entonces
no es una razón relevante de peso. La preeclampsia, que también es algo que vamos a desarrollar en las actividades del módulo, que vendría a ser definido como un estado patológico de la mujer embarazada, que se caracteriza por hipertensión arterial, edemas, presencia de proteínas en la orina y aumento excesivo de peso. Y puede preceder a otra condición que se llama eclampsia, que también lo vamos a investigar en las actividades a desarrollar en este módulo. ¿Qué es la inducción al parto? ¿Qué es una inducción de parto? Consiste esta en provocar a voluntad la voluntad normalmente del ginecobstetra, la aparición de contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del trabajo de parto, o sea, antes de el momento natural en que el bebé decide nacer. El bebé y la naturaleza deciden que este nazca. Hay un tipo de inducción que es por indicación, se practica por problemas maternos fetales o de ambos, maternos fetales o de ambos, maternos fetales, que se puede agravar estos problemas, que podrían agravarse con la continuación del embarazo. Eso lo determina obviamente el especialista, pero hay que hacer acotación aquí, ¿ok? Debe ser responsablemente y con verdadero alegato. Alegato con sustento. ¿Por qué hacemos esta acotación? Porque sabemos que hoy día y de hace bastante tiempo algunos especialistas profesionales de la salud, algunos ginecobstetras deciden irresponsablemente, y asumo la responsabilidad de esto que estoy diciendo, adelantar o hacer esta inducción, este proceso de inducción, incluso la cesárea, que se podría prevenir o disminuir con la interrupción del mismo. Problema, por eso se toma la decisión, por eso es por indicación, independientemente de que esta situación sea originado antes o después del embarazo o durante el embarazo. También hay una inducción que se llama electiva, que se realiza en embarazadas sanas sin problemas, por deseo o desinformación, en muchos casos de la paciente, del especialista también, o de ambos, sí, desinformación. Ya vamos a ver por qué. Siempre y cuando no vaya en detrimento de la salud materno-fetal. Aclaro y le doy importancia a esa parte, porque si se elige inducir y el bebé aún no está maduro, se está poniendo en peligro la vida de este. Y sé que sucede en muchas partes del mundo, y me imagino que ustedes también lo saben. Siempre y cuando no vaya, en un procedimiento la inducción electiva, muy utilizado cuando el médico decide sugerir una inducción, debería dar una explicación extensa y sincera, o sea, con alegatos reales y sinceros, bueno, de todos modos lo vamos a extender, nos vamos a extender con esto en el módulo donde hablamos de la medicalización y del negocio, el llamado negocio del nacimiento. Ahorita no vamos a quedarnos allí, pero sí, sincera, a la pareja de las ventajas, desventajas, riesgos, etcétera. Muchas veces no se hace esta comunicación, no se da esta comunicación sincera, no se habla de los verdaderos riesgos, no se habla de los pros y los contras, sino que prácticamente se impone, no se obliga directamente, pero muchas veces se usa la manipulación y el miedo, y a veces hasta la amenaza. Lo sabemos, y también lo vamos a hablar en el módulo de violencia obstétrica. ¿Cómo se hace la inducción? Normalmente él o la ginecobstetra suele practicar un tacto y proceder a la ruptura de las membranas, la ruptura provocada de las membranas. Para eso se usa un instrumento que vemos allí en la lámina, un instrumento de rompemembranas. Este procedimiento en la mayoría de los casos por sí solo es capaz de iniciar el trabajo de parto. Se suele aprovechar para ver, en el caso en que se hace esta ruptura de membranas, se suele aprovechar para ver las características del líquido amniótico y tener una idea del bienestar del bebé. Algunos médicos proceden a hacer esto cuando sospechan de que podría haber sufrimiento fetal o podría haber líquido meconial. Vamos a explicar un poco más adelante qué es el líquido meconial, que sí es un factor de riesgo. Y en estos casos en que se hace la ruptura de fuente y se ve el líquido amniótico con meconio, el líquido amniótico meconial, el líquido amniótico, recordemos que es el líquido que está en el útero,
donde está el bebé, pero donde está el bebé formándose, desarrollándose. Líquido meconial quiere decir que el bebé ha defecado allí dentro del útero, y el líquido adquiere un color, puede ser verde o marrón. Cuando esto sucede, esto es un factor de riesgo para el bebé. El bebé puede tragar sus propios excrementos y es peligroso. Puede producir incluso asfixia. Entonces, en los casos en que el médico sospecha de que podría, o sea, que ve que hay sufrimiento fetal, porque esto pasa muchas veces cuando el bebé está estresado, que vamos a hablar ahora de las razones por las que los bebés se estresan en el momento del nacimiento, por algunas hormonas no están, y algunas situaciones se están dando de una manera errónea, y el bebé se estresa, se asusta y puede defecar. Cuando esto sucede, cuando el médico o partera sospecha de que hay sufrimiento fetal y que hay meconio en el líquido amniótico y rompe y lo comprueba, allí sí se justifica incluso un procedimiento de cesárea, o sea, una intervención quirúrgica. Ya sería una cuestión de salvar la vida del bebé y de evitar riesgos mayores. Es una cuestión más que preventiva, sería algo correctivo en este caso. En el caso de la inducción, cuando esto es lo aclaro, esto lo hacen ginecobstetras normalmente, este tipo de inducción que es rompiendo las membranas. No es que lo hacen cuando saben que sienten riesgo, no, lo hacen muchas veces incluso por rutina. En las clínicas y hospitales, en los hospitales no sé, en los países, yo quiero que ustedes, cada uno, según el país donde está, me diga en el desarrollo de este módulo, según si tienen experiencia con respecto a, en el caso de los que trabajamos ya en el área de salud, si se hace en la rutina médica. Aquí en Venezuela sí, en los hospitales muchas veces no del todo, no siempre, sino que se les da a las mujeres la oportunidad de esperar que las contracciones avancen, pero en las clínicas privadas es parte de la rutina obligada. La mujer llega y, entre otras cosas que se hacen rutinariamente, como si tuviese una lista y fuese el deber ser, se procede a la ruptura de la membrana. Y esto no siempre algo positivo, muchas veces de hecho, generalmente cuando especialmente, mejor dicho, disculpen, cuando se hace de una vez, pues, así irresponsablemente, sin ninguna razón de fondo que de verdad lo amerite o lo sustente, lo justifique. Porque en algunos casos lo que puede hacer es más bien aumentar las posibilidades de que haya sufrimiento fetal, y también aumentar las posibilidades de que haya sufrimiento de parte de la madre, mucho mayor dolor, ya que muchas veces se hace esta ruptura sin tomar en cuenta otros factores, como por ejemplo el nivel de dilatación y el nivel de maduración del cuello uterino. Si las contracciones, cuando se hace a nivel médico hospitalario, esta ruptura de membrana como parte de rutina, de todos modos esto lo estamos adelantando ahora, pero todo esto se va a profundizar en el módulo de violencia obstétrica, donde se va a hablar de las rutinas y de lo violentas que son muchas veces estas, y el cómo se aplican, ¿ok? Cuando se decide él o la ginecobstetra romper las membranas, y esto no inicia espontáneamente por muchas razones que vamos a ir desarrollando. Una es que no está presente la hormona del amor, la oxitocina, entonces se tiende a administrar esta misma, pero de forma sintética. Esta es la presentación universalmente conocida, el pitocin, para estimular estas contracciones, o estas expansiones, como nos gusta llamarlas. ¿Qué es lo que pasa con esta oxitocina sintética? Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Maduración cervical, métodos alternativos. La maduración cervical, el cervix es lo que se llama el cuello uterino, eso que tenemos allí en la lámina. La maduración de o la estimulación de la maduración de que a veces no se ha terminado de dar al final del embarazo, o
de activar, no ha terminado de madurar el cuello uterino. Una de las razones por las que también a veces los partos tienden a tener ciertas complicaciones, ya vamos a explicarlo con detalle. Esta maduración, esta estimulación de la madura del cuello uterino es una práctica que se realiza desde tiempos remotos, o sea, no es algo, a pesar de que hoy día en la medicina se hace con fármacos, desde tiempos remotos se ha recomendado de diversas maneras. Las parteras, las matronas, los primeros las parteras y parteros, sí sabemos que ha habido parteros también. Los primeros pobladores sabían que existían situaciones en que era necesario provocar el parto, me refiero a los tiempos remotos, o sea, no es algo actual, no es algo moderno, allí es ancestral. Una forma en que se estimulaba esta maduración del cuello uterino era a través de algunas hierbas, como el aceite de onágara, esa flor que tenemos allí del lado izquierdo de la lámina, y hojas de frambuesa, entre otras, frambuesa roja, que tienen cierto poder uterotónico, que tonifican los músculos del útero, y liberador de oxitocina. Fíjense que ahí está la clave, oxitocina. Entonces, ¿por qué? Entre otras razones, ¿por qué no se dan algunas ocasiones de forma efectiva esta maduración del cervix? Porque no hay oxitocina. ¿Cómo no hay oxitocina? Ya lo vamos a explicar. ¿Qué cosas pueden hacer que no haya oxitocina? Relaciones sexuales, otra forma ancestral de estimular la maduración del cuello uterino. Muchos profesionales de la salud, parteras, matronas y ginecobstetras y dulas también, y educadores prenatales o prenatales, recomendamos esta forma de ayudar las relaciones sexuales. La excitación sexual produce liberación de prostaglandinas endógenas que actuarían a nivel del cuello uterino. Este efecto aumenta en los casos de estimulación del cervix, del cuello uterino, y por la presencia de prostaglandinas, en el semen humano, en el semen del compañero, de la embarazada. El orgasmo en la mujer también produce liberación de prostaglandinas. Entonces, fíjense, hay prostaglandinas producidas allí a través del mismo trabajo del útero en el orgasmo, en la relación sexual, y hay prostaglandinas en el semen humano que estaría allí presente también en la relación sexual. O sea, es una doble y placentera, obviamente, por supuesto, cuando es deseada esta relación, cuando es permitida, aceptada y querida, no es que es obligado, para ayudar al cuello a madurar. Muchos parteras, matronas y ginecobstetras al final del embarazo recomiendan tener relaciones para ir acomodando el cuello uterino. Acupuntura, utilizada en China y Japón desde hace más de 2000 años, casi nada. Se basa en la estimulación de ciertas partes del cuerpo a través usando pequeñas agujas en puntos específicos, puntos claves para desbloquear energía a través del cuerpo. En el caso de la obstetricia moderna, se busca una relajación general cuando se recomienda la acupuntura, en la que se ha ido aceptando, a pesar de que es algo ancestral. Todavía hay científicos que parece que lo vieran como algo, a pesar de que la ciencia lo ha más que avalado, la acupuntura. Sabemos que hay científicos radicales que no la aceptan del todo. Sin embargo, ya la obstetricia la recomienda para la relajación y para la contracción uterina, debido a ciertos cambios hormonales que ocurren en el cuerpo, en el sistema nervioso, estimulado a través de la misma acupuntura. Una variación de esta técnica sería la electroestimulación, una variación científica, médica, electroestimulación cutánea. El número de ensayos clínicos es limitado con respecto a la acupuntura, ya dijimos por qué,
pero en algunos casos se ha llegado a alcanzar un nivel de inducción del parto del 78%, o sea que funciona. Si ustedes son dulas, parteras, matronas o ginecobstetras y aprenden acupuntura, tienen una herramienta maravillosa allí a favor para ayudar a las embarazadas a tener partos placenteros. Estimulación de los pezones también es un conocimiento, digamos que ancestral, para ayudar no solamente a la maduración del cuello uterino, sino a la segregación de oxitocina en el momento del parto, previo y durante el parto. Esta estimulación de los pezones da lugar a liberar oxitocina, obviamente. Su problema radica en que la liberación no es controlada y es muy diferente entre unas mujeres y otras. Y podría para algunas de estas ser percibido como un acto invasivo, sí, y no deseado en ese momento. En caso de ser así, no se recomienda practicarlo. Esta estimulación puede ser autoestimulado los pezones o por parte de la pareja. Entonces, tiene que ser algo consensuado y algo en lo que esté de acuerdo con lo que esté de acuerdo la embarazada y que quiera recibirlo en ese momento. Sabemos que algunas embarazadas no quieren ni que las toque su pareja. ¿Qué es una cesárea? La cesárea es una técnica quirúrgica que se practica para extraer al bebé y a la placenta del útero materno, cuando por alguna razón el parto vaginal no es posible. Pongo comillas aquí, resalto aquí, porque sabemos que la cesárea muchas veces se practica irresponsablemente. Ocurre con bastante frecuencia, ya que aproximadamente 1 de cada 4 bebés nace por cesárea, cifras alarmantes. En el módulo violencia obstétrica y también en el módulo medicalización del nacimiento ahondaremos más, obviamente. No solamente, no es satanizar la cesárea, sino enfatizar las razones y las consecuencias también de lo irresponsablemente que se han proliferado, se han hecho rutina, y el por qué muchas veces se termina en ellas, pudiendo haberlo evitado. Las cesáreas se realizan en un quirófano por 2 ginecólogos normalmente, además siempre con la presencia de un anestesiólogo o anestesista, una enfermera para el instrumental y otra enfermera circulante. En muchos casos ni la dula ni el papá del bebé pueden estar presentes, se les permite el acceso al quirófano. No lo estoy diciendo yo. Si ustedes trabajan en el sector salud, saben que esto que estoy diciendo es totalmente cierto. Afortunadamente, ya desde hace mucho tiempo se está trabajando para cada vez más, cada vez hacer más normal, deseable, recomendado y también se ha demostrado lo beneficioso que es la presencia de la dula o del papá, preferiblemente del papá en el caso del quirófano, aunque la dula también es una buena compañera. Muchas veces el papá ni siquiera quiere estar allí, y no es por nada malo, sino porque no es fácil y aparte a veces no está preparado para esto, puede dar miedo y es normal. Las cesáreas pueden ser programadas o de urgencia. Cesáreas programadas se efectúan, la razón para efectuarlas se conoce como alteración al trabajo de parto. Incluso a veces es posible establecer previamente fecha y hora de procedimiento, a veces porque el médico por la razón que sea decide que sea en tal fecha a tal hora, o en algunos casos sabemos de madres o madres parejas pues, que piden un determinado día y hora por razones personales. Cesáreas de urgencia surgen durante el trabajo de parto, cuando hay complicaciones en el trabajo de parto, para evitar riesgos en la salud de la madre o el bebé. Aquí hacemos la acotación, pero no nos vamos a extender porque hay un módulo que va a hablar específicamente de ese tema, de que muchas veces estas complicaciones son justamente por desconocimiento de las condiciones en que se debería estar para tener un parto exitoso, o también porque el médico, por comodidad o por lo que sea, decide que así sea, y es el quien dice que es de urgencia. Pero también hay que dejar claro
de que muchas veces sí es porque hay urgencias, pues hablamos de el líquido meconial, hablamos de, bueno, vamos a enumerar ahorita unas razones, señales que indican el inicio, bueno, enumeramos hace rato, perdón, algunas razones que justificarían una cesárea, y entre ellas estaba también el sufrimiento fetal en cualquier presentación, y habían otras, ya las vieron. Señales que indican el inicio normal del trabajo de parto. Salida del tapón mucoso. La salida del tapón mucoso, allí como lo pueden ver en esa lámina, es como su nombre lo dice, es una mucosidad, es un moco que se desprende. Él está situado allí donde está digamos que la desembocadura del cuello uterino, y se desprende. No siempre se desprende el tapón mucoso antes del parto, mucho tiempo antes del parto, y a veces se desprende varios días antes del inicio real de trabajo de parto. O sea, en estos casos la salida del tapón mucoso no necesariamente quiere decir que ya van a ser el bebé. Eso es lo que tenemos que aclararle a las parejas que hagan prenatal con nosotros. El tapón mucoso puede salir días antes de que se comience de verdad a desencadenar el trabajo de parto, pero ya es un aviso. Ya al salir del tapón mucoso ya sabemos que se está activando el proceso. Entonces, al salir del tapón mucoso, lo que se debe recomendar a la embarazada y a su pareja es avisar. Se puede avisar a la dula, y la dula se encargarse de avisar al médico, o se puede avisar si hay una comunicación sana entre ellos dos. No siempre es el caso y lo sabemos, al médico o a la partera o matrona, o se puede avisar directamente al médico, partera o matrona de la salida del tapón mucoso. Si ustedes, cuando se desprende el tapón mucoso, es porque ya el cuerpo está avisando que en cualquier momento va a empezar el trabajo de parto. El tapón mucoso es fácil reconocerlo, una mucosidad como la vemos allí, a veces se ve un poquito más verdoso, como color crema también, pero siempre es fácil de reconocer, siempre se va a reconocer. La ruptura de membrana o ruptura de fuente. Ahí vemos la foto que esta mujer embarazada rompió fuentes con el pantalón puesto y se mojó. Se ve así, se ve como si la mujer se hiciera pipí, solo que al tocarlo, al tantearlo y olerlo, se da cuenta que no es pipí, que no es orine. El líquido, cuando se rompe las membranas, cuando se rompe fuente, debe ser como el agua de coco, debe ser así blanquecino, con una especie de grumitos blanquecinos, como es el agua de coco. Eso indica que está todo perfecto, que ha madurado, que está maduro. De hecho, el bebé, cuando el bebé no está maduro, suele ser blanco, sin grumos, o sea, menos como agua de coco y más blanquecino, con menos grumos. Y las señales de alarma es cuando tiene color verdoso o marrón. Cuando es colorido, allí sí es una señal de alarma. Igual, siempre que se rompa membranas, hay que avisar tanto a la dula, si se tiene la dula, como al médico, partera o matrona. Obviamente, si está de color verdoso o marrón, con más razón, y prácticamente de emergencia, hay que avisar. Eso no quiere decir que ya ha pasado algo malo, ¿ok? Sencillamente hay líquido meconial, y lo que se debe procurar es ser atendido lo más rápido posible en el caso de que esté verde o marrón. Mientras esté con agua de coco con grumos, todo está perfecto. Otra cosa que hay que recordar es que no siempre se rompen membranas, no siempre es un indicador. A veces ya las contracciones están avisando que hay trabajo de parto y no se ha roto membranas. A veces se rompe membranas justo antes de el proceso final del trabajo de parto, y a veces algunos ginecóstetras optan por romperlas también para adelantar en un momento determinado el trabajo de parto. No es la idea, porque es invasivo, pero algunos médicos
alegan muchas razones para hacerlo, y mientras no sea algo irresponsable y nada más que demarcado por la rutina médica, bueno, estaría bien. Pero en la humanización del nacimiento sabemos que esto normalmente no se hace de forma responsable y ni respetuosa hacia la pareja, y mucho menos hacia el bebé, sino movido por razones que sabemos ya hoy día que no están de veras sustentadas como se creía hace tiempo, sino que están más bien anticuadas y apegadas a una metodología que no tiene, o tiene muy poco de respetuoso con respecto a los procesos biológicos normales y naturales y a los tiempos. Expansiones regulares. ¿Por qué expansiones? ¿Qué significa esto de expansiones? Aquí estamos hablando de las contracciones, lo que se conoce como contracciones del útero, contracciones uterinas, las contracciones del parto. Lo que pasa es que ya hemos aprendido con nuestra experiencia, tanto en la atención a los partos como en la preparación de las parejas para el nacimiento, lo importante que es la palabra, lo importante que son los términos, lo importante que es el nombre que se le da a las cosas para que el cuerpo responda a eso que se está nombrando. Cuando hablamos de contracciones, muchas veces lo que puede llegar a la mente de la parturienta o de la embarazada es algo que se comprime, que se contrae, y el efecto puede ser de cierre y a veces mentalmente puede, más que ayudar, desayudar un poco, digamos que atrasar un poco algo que podría darse de una manera mejor, más placentera. Cuando hablamos de expansiones, si cerramos los ojos y decimos expansión, lo que nos viene es algo que se está abriendo, que se está expandiendo. Es lo que debería estar pasando en el canal uterino, en el cuello del útero, y también obviamente en el canal vaginal, porque por ahí también va a bajar el bebé. Entonces, cuando hablamos de expansión, le estamos dando una terminología diferente y nuestra mente está aceptando visualizando, creando una imagen diferente, y eso ya sabemos hoy día que es importante. Las palabras tienen poder y el cuerpo responde a lo que se haya escuchado, lo que se esté diciendo. Entonces, expansiones, en este caso aquí hay parte de la formación donde le vamos a llamar contracciones porque es un término médico, no queremos cambiar nada, no estamos cambiando la ginecobstetricia, pero aquí sí queremos hacer énfasis en esta parte, en que cuando hablamos con las embarazadas, cuando le enseñamos a las embarazadas, no es que le enseñamos a parir, ojo, cuando les enseñamos lo que tiene que ver o lo que se ha aprendido o lo que se ha rescatado, mejor dicho, de la naturalización del parto humanizado, hablarle de esto, de la importancia de los términos, es ayudar a reprogramarse. Y reprogramarse funciona con respecto a los miedos y a los bloqueos. Esta foto es hermosísima. Esta es Michelle, una gran mujer que acompañamos en su parto, este es el parto de ella, y esta bebé que está allí es su sobrina mía, a quien también acompañamos a nacer en su casa. Entonces, y está adulando ahí a su tía. Por eso esta foto para mí tiene mucho, para mí, para Janet, para nosotros, todo el equipo, y estas mujeres bellas, Michelle, que está allí, y la mamá de mi ex hermana, dice mucho. Esta imagen dice muchísimo. Entonces, esto es lo que estamos proponiendo, es lo que estamos trabajando hace tiempo, no solamente nosotros, todos los que estamos en la vía de la humanización. Ok. Entonces, ¿cómo serían estas expansiones, estas contracciones bien llamadas expansiones? El trabajo de parto, primero que nada lo dividiríamos aquí en etapas para ir explicando qué es lo que avisan las expansiones y con respecto a lo que está pasando en el cuello uterino, que es por donde va a descender el bebé. Primera etapa serían
esas expansiones que se van dando con regularidad cada 25 o 20 minutos, ¿ok? Son las primeras por las que nos van a llamar, o mejor dicho, las primeras que están de verdad avisando que se está desencadenando el paro. 20, 25 minutos, 20, 18, o sea, no estamos hablando, no hay una precisión, ¿no? Son medidas para que tengamos son referenciales. Entonces, más o menos 20 minutos, pero seguido, 20 una, pasan 20 otras, pasan 20 otras, quiere decir que ya estamos en esta primera etapa. De 20 se va reduciendo este tiempo, igual de forma intercalada, con regularidad, hasta llegar a 5. Entre esos 20 y algo minutos, entre contracción y contracción, ya va, entre expansión y expansión, vamos a empezar a usar los términos. Y después 18, 17, 16 va bajando hasta 5 minutos, quiere decir que es la primera parte de la primera etapa. O sea, que se va borrando el cuello uterino, se empieza a abrir el cuello uterino desde cero, o sea, de estar totalmente cerrado, ya lo vamos a ver en unas láminas, a aproximadamente unos 4 centímetros. Estas contracciones, estas expansiones, ven que tenemos que reprogramarlo. Esto pasa porque estoy hablando explicando, ¿no? Aquí, para poner todo el contexto. En los prenatales sale automático, es diferente, es otra dinámica, otra energía. Estas expansiones tienen una duración de entre 30 y 60 segundos cada una, y ya vamos a explicar un poquito más adelante. No voy a adelantar porque aquí mismo lo vamos a explicar como que pasa aquí. Luego, o sea, son llevaderas, son expansiones en los que la mujer habla todavía, cuando llama por teléfono para avisarte, te dice, mira, cada 20 minutos o sea, te puede hablar, no está pujando, no está gimiendo todavía, y no son tan fuertes en comparación con las finales, o sea, son más llevaderas. De hecho, aquí se puede seguir haciendo cosas rutinarias, bañarse, hacer cosas en la cocina, o sea, está tranquila todavía. Luego viene una segunda parte de esta primera etapa, en que ya de 5 minutos empiezan a bajar el tiempo entre expansión y expansión a 4, 3 y 2 minutos. O sea, 5, después cada 4, o de una vez cada 3, y hasta que llegan a 2 minutos. En este pasar de aproximadamente 5 minutos entre expansión y expansión a 2 minutos entre expansión y expansión, y con una duración de 60 segundos aproximados cada una, se son un poquito más largas, es cuando se supone que el cuello uterino se está empezando a abrir de esos 4 centímetros que abrió en la primera parte de esta primera etapa, como lo ven ahí en la lámina, a 8 centímetros aproximadamente. Son expansiones más fuertes y tiempo más cortos entre una y otra, ya de 5 minutos a más o menos 2 minutos. Aquí, en esta segunda parte de la primera etapa, en la primera, en la de cada 20 hasta 5, todavía, si no hay mucha distancia entre donde está la pareja y el sitio donde van a dar a luz, no tienen necesariamente que trasladarse hasta allá. En caso de que no sea un parto en casa, en caso de que sea un parto en clínica, centro hospitalario. O sea, en la primera parte de la primera etapa, esta que estamos viendo de expansiones de 20 a 5, de aproximadamente 30 y 60 segundos cada una, y en que se pasa de 0 centímetros a 4 centímetros, todavía se podría estar en la casa tranquilos. Eso es cuando no vamos a parir en casa. Pero en esta segunda, cuando ya son entre 5 minutos y 2 minutos, de aproximadamente 1 minuto de duración, más intensa, más fuerte, en que se supone que el cuello va pasando de 4 a 8 centímetros, sí podríamos ya estar en camino al sitio donde vayamos a dar a luz. Luego se van reduciendo más el tiempo entre una y otra. Ahí sí deberíamos estar ya con la gente que nos va a atender, con la dula, con la partera, pero especialmente con la dula, que es la que nos va a ayudar a producir oxitocina y a seguir haciendo que esta dilatación del cuello uterino vaya avanzando. Bueno, y obviamente al llegar a los 10 centímetros sí debería estar la partera allí
o la matrona o el ginecobstetra, pero no invadiendo. Eso es lo que quiero enfatizar, no el médico ahí invadiendo, porque si no puede paralizar el proceso de dilatación. Entonces se reduce el tiempo de expansión entre expansión y expansión a aproximadamente 1 minuto entre una y otra, continuo, regularmente. Duran hasta 2 minutos, o sea, son más largas, más fuertes, y aquí se supone que ya el cuello debería estar dilatándose de 8 centímetros a los 10, que es, digamos, que la totalidad de esta dilatación, para que el bebé empiece a descender hacia el canal vaginal. Para venir una segunda etapa donde se vuelve a prolongar el tiempo entre una y otra. Esto es relativo, son referenciales, recuerdo, de más o menos cada 3 minutos. Fíjense que se había reducido de 20 a 5, después de 5 a 2 minutos entre expansión y expansión, y después de 2 a 1 minuto, y aquí se vuelve a extender a más o menos 3 minutos. O sea, es como si se volvieran a distanciar, pero no es mucho, son más o menos 3 minutos, pero si duran largo, de 60 a 90 segundos. Ven, ya no son 2 minutos, ya no son 120 segundos aproximados, son largos, son muy fuertes, que es la segunda etapa, son bastante fuertes. Se supone que en esta segunda etapa, donde son bastante fuertes, se vuelve a pasar a cada 3 minutos entre expansión y expansión, y duran de aproximadamente 60 segundos a 90 segundos, ya el bebé está descendiendo por el canal vaginal. O sea, ya es otro tipo de expansión, por eso fíjense que varió el tiempo. Ya no es para que dilate el cuello, sino es para que descienda, para que el útero empuje al bebé para que siga descendiendo. Por eso, fíjense la palabra, descendiendo, posición vertical, no acostada. De todos modos, no se preocupen, que eso lo vamos a explicar bien en la historia de la medicalización. Borramiento y dilatación cervical durante el trabajo de parto. Allí lo vemos, la primera lámina en la parte superior a la izquierda. El cuello del útero está sin borramiento. O sea, borramiento es cuando empieza a abrirse, a dilatarse. O sea, 0 centímetros. ¿Ven? Está la cabeza del bebé apoyada en el cuello cerrado totalmente, y abajo está la vagina. En la segunda lámina, que es la superior derecha, empieza el borramiento o la apertura del cuello uterino a 1 centímetro. ¿Lo ven allí? Es la primera etapa que estábamos hablando. Después, en la lámina 3, que es la inferior del lado izquierdo, está aproximadamente dilatado a 5 centímetros. O sea, ven cómo va avanzando el borramiento del cuello. Recuerden ese término, borramiento del cuello, una de las cosas que van también a averiguar o a desarrollar en las actividades del módulo. Y aquí está totalmente abierto el cuello uterino a 10 centímetros, dilatado por completo. Lo ven allí, y es cuando la cabeza empieza a descender hacia el canal vaginal. ¿Ven? Ya esa es la segunda etapa. Cuando empieza a descender, es la segunda etapa donde el útero ya no está teniendo expansiones, que ya sabemos que son las llamadas médicamente contracciones, para dilatar el cuello, para abrirlo, sino para empujar al bebé. Por eso que son diferentes. Primera etapa del trabajo de parto, que vimos en la gráfica de los círculos que representaban la apertura del cuello uterino. Aquí explicamos cómo son y qué implican. El borramiento y dilatación, que es cuando empieza a abrirse el cuello del útero para permitir el paso del bebé. El cuerpo libera endorfinas para reducir la sensación de dolor. Esto es obviamente si estamos en condiciones respetuosas, estamos en condiciones de acompañamiento, estamos acompañadas por doulas y por gente que nos apoya. Si no, entonces estas endorfinas no están presentes, por eso la mujer tiende a pedir anestesia, o alguien le recomienda y la mujer dice sí, dámela, porque no hay endorfinas naturales, porque la situación no es placentera, no hay oxitocina suficiente, que la oxitocina es la que le anticipa la apertura a las endorfinas naturales. El cuello se dilata, el cuello uterino, de 0 a 4 centímetros, la primera etapa. Las expansiones son, estoy volviendo a repetir, ya lo vimos en la lámina originaria del trabajo de borramiento del cuello, de 30 a 60 segundos cada una, cada 20 a 5, aquí dice cada 5 a 20, pero es al revés, porque primero son largas, de 20 y 20 y pico, y después van bajando a 5, ¿ok? Cada 20 a 5 minutos. Periodo de reposo puede prolongarse horas o días. En esta primera etapa podemos pasar días, ¿ok? Hay partos que duran 36 horas o hasta un poquito más,
Y esta primera etapa depende de muchas cosas, pero una de las cosas de las que depende es cómo esté acompañada esta mujer y cómo está siendo tratada. Periodo de reposo puede prolongarse horas o días, ¿ok? Se recomienda realizar sus actividades cotidianas, dormir, alternar reposo con movimiento, bañarse, caminar, tomar un baño en caso de que no haya roto membranas. Eso hay que aclararlo. Si ha roto fuentes, si hay ruptura de membranas, sí, obviamente debe avisarse, porque ¿qué pasa con la ruptura de membranas? Que al romperse membranas, en la ginecobstetricia acostumbra a no dar mucho tiempo después de esta ruptura de membranas para evitar riesgos de infección. O sea, normalmente en ginecobstetricia se tiende a no dar más de 12 o como mucho 24 horas, pero es raro que un ginecobstetra convencional de 24 horas después de la ruptura de fuente. Por eso aclaro allí. Si no se roto las membranas, se puede estar tranquilo, bañándose, paseando, caminando, a pesar de su ginecobstetra puede estar tranquilo. Esta es una gráfica de esta primera etapa. Aquí esta es la mamá de la bebé que estaba donando a la tía hace rato, de Mía, de Hannah. Ella está allí en esa primera etapa, pasando sus expansiones en su casa, tranquila, había hecho comida, comió, después decidió acostarse. Fíjense la posición que tiene, en 4 puntos se llama esa posición, a pasar sus expansiones tranquilas, a comunicarse con palabras y pensamientos con su bebé. En la pared, no sé si ven allí, hay afirmaciones pegadas, son para su bebé, para su parto. Esa es Janet, dulándola, acariciándole el cabello para generar oxitocina, y su esposo allí al lado, acostado con ella, también dice una de palabras amables. Esto hace que haya producción de oxitocina, liberación de endorfinas naturales. No hay una persona gritándole ni presionando a la parturienta, sino al revés, atendiéndole y acompañándola. No desesperemos, que vamos a explicar eso en el módulo de las dudas. Aumenta la duración. Esta es la segunda parte del la segunda parte de la primera fase, ¿ok? Cuando aumenta la duración e intensidad de las expansiones, que son, como explicamos hace rato, las que cuando se empieza a reducir el tiempo de 5 minutos a 2 minutos, las expansiones de 60 segundos, más o menos de 1 minuto de duración, más intensas que las anteriores, que es cuando el cuello se dilata de 4 a 8 centímetros, que el bebé va descendiendo hacia la cavidad pelviana, pero todavía no del todo, porque no ha terminado de dilatar bien el cuello. La conciencia se vuelca hacia el interior en esta fase, o sea, es como si la mujer se va metiendo hacia dentro de sí. Se dice que el parto es un proceso, no lo digo yo, es algo ancestral, es hacia adentro. La mujer se va metiendo hacia adentro. Por eso lo mejor es no invadirla, no preguntarle cosas que tengan que ver con lo racional, como el número de identificación, que si tiene dinero, que si dónde dejó las llaves, que si tiene para pagar la clínica, no. Porque eso no permite que se meta hacia adentro. Este es un proceso. Aquí es importante que, como vimos en la lámina de Ana, acompañada de Janet y su esposo, ella se vaya metiendo hacia su interior, su mundo interno, para que se produzca esta niebla de endorfinas naturales, que justamente hacen que, en vez de ser doloroso o doloroso en el sentido de sufrir, sea soportable y hasta placentero. Se recomienda rodearse de gente que apoye a la mujer y a su pareja, respirar también, caminar, cambiar de posición. Vieron la lámina cómo está acostada ella, en una de las posiciones en las que tienden a ponerse. También se agachan, quieren caminar, bailar algunas, emitir sonidos, gemidos, vocalizaciones, recibir abrazos, así como está Ana en la lámina, caricias en el cabello, masajes, bañarse. El agua es poderosa, el agua es maravillosa para estas fases, obviamente cuando la mamá lo desea. Hay mujeres que no quieren bañarse, otras que sí, no salen del agua. Y el parto en agua es un beneficio, tiene beneficios enormes para estos casos, ¿no? Porque el agua tiene un efecto especial, especialmente poderoso. Aquí se ve en otra lámina
la dilatación. ¿Ven? No dilatado, no ha empezado el borramiento en la primera a la izquierda, ya empezando el borramiento del cuello, 1 centímetro de dilatación en la lámina del centro, y en la de la derecha el borramiento total, la dilatación de 10 centímetros, que es cuando empieza el bebé a bajar hacia la cavidad pelviana. ¿Ven? Ahí está bien bonita esa lámina, por eso se las agregué. El cuello uterino se dilata por completo en la tercera parte de la primera etapa. Expansiones hasta de 2 minutos de duración cada 1 minuto, o sea, 1 minuto entre una y otra, y hasta 2 minutos de duración de cada una, muy intensa. Es cuando se alcanza el umbral, es cuando algunas mujeres prácticamente llegan a decir: ponme anestesia, hazme cesárea, pero es como, de hecho, es una señal de que estamos cerca, es como un momento de duda. Entonces se dice que se alcanza el umbral, es como que no puedo, y ahí, si la gente que está alrededor le refuerza que sí puede, y le refuerzan los factores que ayudan a producir oxitocina, que es la hormona del parto placentero, obviamente pasa este umbral. Erupciona el volcán y salen las sombras. Por eso algunas mujeres pariendo en esta etapa que estamos aquí hablando, la tercera fase de la primera etapa, no solamente dicen no puedo, piden anestesia, pero es como una reacción natural, sino que también sale lo más interno que tienen guardado, cosas no sanadas, y a veces estas cosas que salen tienden a manifestarse como de una especie de violencia. A veces tratan mal a su compañero, pero no es algo personal. Aquí es bueno que, como educadores prenatales, le hablemos de esta ruptura y erupción de sombras, porque a los compañeros, a los papás de los bebés, es bueno explicarles que lo que se le diga en esta parte, en esta tercera fase de la primera etapa, no es personal, porque a veces no lo quieren ni ver. Le dicen salte de la habitación, pero después le dicen quédate, salte, pero quédate. Si tú le explicas al papá, si ustedes como educadores prenatales le explican a este señor, a este hombre, que lo que le van a decir aquí no es personal, cuando lo insulten, si lo insultan o si le gritan, él va a saber que es parte de la fase que está viviendo la mujer aquí, de la erupción de las sombras, y no lo va a tomar personal, y obviamente no va a reaccionar negativamente. Por eso es importante esta parte, conocer esta parte, estar conscientes de esto que sucede aquí, es clave para informar a la pareja de lo que puede acontecer en el momento del parto, y prepararnos para no reaccionar visceralmente, sino saber que es parte del proceso. Por eso fíjense el tipo de reacción: vete, no me toques, pero no, entonces él se quiere ir, no, ya, pero no te vayas, te quiero aquí. Ven, no es algo visceral, más no es algo personal, son cosas que se remueven. Hay muchos gritos, a veces hay groserías, son maravillosas muchas veces porque ayudan a liberar poder. Esta es una lámina también donde se explica el borramiento total del cuello a los 10 centímetros y el descenso. Esta es la misma que estaba en las 4 pequeñitas, pero aquí está amplificada, para que veamos lo que pasa cuando dilata completamente el cuello uterino y el bebé empieza a descender, y para que veamos la importancia de que la mujer esté de pie, en posición vertical, de pie o de cuclilla, o en posición de cuclilla, porque el bebé desciende. Entonces desciende, entonces tiene que estar la fuerza de gravedad allí a favor. Si acostamos a la mujer, que es lo que se ha acostumbrado a hacer en la obstetricia convencional, estamos haciendo algo, de todos modos eso lo vamos a ahondar en la historia de la medicalización, pues estamos haciendo algo antinatural. Las mujeres por eso, por instinto, se quieren parar o se quieren agachar o se quieren sentar en la poseta incluso, porque saben que necesitan la fuerza de gravedad para que el bebé termine de descender. Pero fíjense cómo se hace convencionalmente: se acuesta a la mujer, que esto explicaremos en la medicalización del nacimiento, en la historia de la medicalización, incluso lo negativo que es para el buen desenvolvimiento del parto, del mecanismo de parto. La segunda etapa, ya pasamos las tres fases de la primera etapa de trabajo de parto. La segunda etapa es cuando comienza el cuello uterino, comienza cuando el cuello uterino llega a los 10 centímetros, lo que vimos en la lámina anterior, y empieza a descender el bebé hacia el canal vaginal. Las expansiones aquí serían de 60 a 90 segundos cada 3 minutos, o sea, 3 minutos entre una y otra, y duración de cada una entre 1 minuto y 1 minuto y medio.
pueden ser un poco más lentas y menos intensas, ven, porque es otro tipo de expansión, ya no es para abrir el cuello uterino, sino es para empujar al bebé. Pueden ser menos intensas, a veces son más intensas. Y aquí vienen las ganas de pujar. El pujar no se puede enseñar, eso es algo instintivo, pero a la mujer no conectada por la forma en que la tratan, la forma en que el ambiente en que está pariendo, puede ser que no la reconozca, no termine de verla, y no sepa cuándo pujar, está esperando que alguien le diga cuándo pujar. ¿Cómo se reconocen las ganas de pujar? Son como ganas de hacer pupú, ganas de defecar, de evacuar. Entonces nosotros como dulas tenemos que recordarle esto. Es bueno recordárselo a la mujer en el curso de prenatal y en el momento del parto, recordarle varias veces que cuando le den ganas de hacer pupú, puje, porque ese es el aviso de que debe pujar, el aviso biológico, el aviso orgánico, las ganas de evacuar. Se libera oxitocina para promover las expansiones, aquí sí serían expansiones, pero porque tenemos, la palabra tiene el poder de ayudarnos a visualizar expandiendo, abriendo abajo el canal también vaginal, pero esta oxitocina es para que estas expansiones o contracciones empujen al bebé, ya no son para dilatar el cuello, sino para empujar al bebé. El útero lo empuja para que siga descendiendo, por eso que son diferentes, ¿ves? Se recomienda ayudar al útero empujando hacia abajo cuando se sientan las ganas de pujar, que ya sabemos que se reconocen como o se confunden con ganas de evacuar. Esta es una de las láminas donde se ve esta fase en que ella siente las ganas de pujar. Fíjense la posición que busca esta mujer allí. Este es Jensi, uno de los partos bellos que hemos acompañado también con su compañero Ernesto, el nacimiento de Javi Victoria. Estos nacimientos uno no los olvida. Fíjense que aquí estamos dejando o esperando que ella sienta ese impulso, esa necesidad de pujar. Ven, no sé si fíjense que en la lámina se ven unas cuerdas tejidas que están en la clínica donde fue ese nacimiento sobre ella, y ella después de cuando siente las ganas de pujar, mira lo que hace, se agarra de las cuerdas. ¿Ven la posición? Ese es por instinto, se agarra de las cuerdas para apoyar y poder pujar abajo. ¿Ven? Eso es lo que estamos describiendo en esta segunda etapa del trabajo de parto. Luego viene la otra etapa del trabajo de parto, o la otra fase de esta segunda etapa, que es la coronación. Aquí es cuando la cabeza del bebé se encaja debajo del pubis, el perineo comienza a estirarse y a abultarse alrededor. ¿Se acuerdan del masaje perineal? ¿Para qué se recomendaba? Bueno, miren, aquí cuando el perineo se estira alrededor de la cabecita del bebé, ya lo vamos a ver en una lámina, es probable que se sienta un ardor que desaparecerá en lo que la misma cabeza del bebé adormece los nervios del perineo. Si se ha hecho el masaje perineal, hay mayor posibilidad de que esta parte se flexibilice, aunque eso es algo que ocurre, debería ocurrir espontáneamente, pero siempre es bueno ayudar. Y también ya hablamos en el módulo anterior de lo importante que es el masaje perineal para detectar problemas con respecto a la sexualidad. Pero fíjense lo sabia que es la naturaleza, la biología del nacimiento, que la misma presión que hace la cabecita del bebé adormece los nervios del perineo, o sea que ayuda a disminuir este ardor. Se recomienda pujar más lentamente, aunque esto es instintivo, pero siempre es bueno, porque estamos muy desconectados de nuestra naturaleza, enseñar, o mejor dicho, recordar esto en la preparación al nacimiento, y como dulas estar pendientes allí, y también como ginecobstetras o parteras o matronas, de que este pujo más lento es para terminar de empujar al bebé. Son los pujos finales, o sea, ya no son unos pujos como los primeros, ya estos son los empujones, que no quiere decir que no sean fuertes, sino que son sentados en empujar al bebé con suavidad. Algo, no sé si me expliqué bien. La cabeza sale y rota para pasar los hombros por el pubis.
Esto es una de las cosas por las que hay muchas personas que se asustan cuando, incluyendo la misma mujer embarazada o la gente que la acompaña, cuando la mujer embarazada por instinto decide sentarse en la poseta, en el váter, como le dicen en algunos países. Si la mujer se sienta en el váter para parir, hay gente que piensa, o algunos de los que estamos alrededor de ella, podemos tener miedo de que el bebé salga hacia la poseta y se vaya por allí. No, hay un giro que tiene que hacer la cabeza para pasar los hombros por el pubis. La naturaleza diseñó hasta para esto. Hay un giro, entonces no va a salir como una bala, sale, corona, pero después hay un giro. Por eso saberlo es importante, pues podemos estar más tranquilos. El estar sentada en la poseta es una posición perfecta para que la pelvis se abra y permita esta salida, esta coronación de la cabeza del bebé, y luego el giro que deja pasar los hombros. Esta es la coronación explicada en lámina. Fíjense esta primera, ahí se ve el pelito, el cabellito de la bebé. Esta es el nacimiento de la bebé de Michelle, Zoe, donde yo les mostré hace rato la foto que estaba siendo adulada por su sobrina Mía. Este es su esposo Jesús, que está allí apoyándola. Fíjense que ahí se ve el cabello, fíjense abajo, vean bien. Voy a pasar las láminas porque se ve en la secuencia, en estas láminas. Ahí se asoma la cabecita. Espero que lo estén captando allí. Ahí estamos esperando amorosamente que termine de coronar. Allí sale, ya fíjate, aquí empieza la coronación. Hay una parte que no logramos tomar la foto, en que está nada más la corona, la redundancia de la cabecita, y después empieza a salir, ¿ven? El empujo, vean la cara de ella. Me encantan estas láminas porque lo dejan ver, ¿ven? Vean el pujo, está ayudando a esa salidita allí donde estira. Ven cómo estira el perineo, sale la cabeza y termina de salir la cabecita, ¿ven? Ayer ginecobstetra, el doctor Beltrán Lares, va a ayudar, o sea, le está indicando a ella que siga haciendo el pujo y está pendiente de que se haga el giro para que salgan los hombros. Ahí cuando en ese momento, cuando uno agarra el teléfono para ver la hora del nacimiento, ahí estamos viendo la hora, ven, por eso el celular allí. Ese no era para tomarle fotos, la foto la estaban tomando la foto la está tomando la superdula Janet de frente, y allí se agarra. En ese momento uno siempre tiene que volar y agarrar algo donde vea el reloj, porque esto es un parto en casa. Ven, vemos la hora, a saber a qué hora nació la bebé. Fíjense que ahí empieza a hacer el giro, hace el giro, pasan los hombros, ahí se ve la mano. Espero que lo vean bien en la lámina, y fíjense en la cara de ella, como con el pujo, los últimos pujos terminan de ayudar a la bebé a ser expulsada, a salir. Allí sale completa la bebé, ya ha hecho el giro completo, sale, terminó de empujarla a ella con el mismo pujo, con esa especie de ganas de evacuar, que es la necesidad de empujar. Sale la bebé, inmediatamente es llevada al regazo de su madre para que se pegue a la teta, y a través de la succión de la teta ayuda a seguir generando más oxitocina para la expulsión de la placenta. En la cara del papá y la mamá, esto es un poema, por eso les quise regalar esta secuencia. Allí el mismo papá, por indicación del ginecobstetra, del doctor Lares, procede a pinzar el cordón luego de que ha dejado de latir. ¿Por qué cuando ha dejado de latir? Porque mientras el cordón está latiendo, está bombeando sangre hacia el bebé, hacia la bebé en este caso. Y esa sangre es necesaria y le pertenece a la bebé. Es el regalo de la placenta a la bebé. Y allí no solamente hay sangre, hay hierro. ¿Qué pasa cuando pinzamos y cortamos el cordón antes de que deje de latir? Estamos privando al bebé de ese suministro de sangre y de hierro, y por eso hay tantos bebés a los que tiene que mandársele después a tomar hierro por parte de forma suministrada por medicación.
placenta sea expulsada. Y eso se llama alumbramiento. Esa parte. Fíjense las recomendaciones para esa tercera fase de la segunda parte del trabajo de parto, llamada alumbramiento. Se recomienda bajar la intensidad de las luces. Eso obviamente es desde antes, ¿no? Para generar oxitocina. Pero aquí hay que asegurarse de que sigan baja la intensidad de las luces para que no invadan al bebé, no se sienta invadido porque viene de un entorno oscuro y seguro y no debería estar iluminado. Y fíjense cómo son los quirófanos. Por eso hacemos este recordatorio. Mantener cálido el ambiente, lo más cálido posible. Si la pareja está dando a luz en una clínica privada, está pagando su clínica, su habitación, tiene derecho a pagar el aire acondicionado, a pagarlo, porque está pagando el servicio es como si estuvieras pagando un hotel. Si tú pagas un hotel y no quieres tener aire acondicionado, lo puedes apagar porque estás pagando la habitación. Pero en las clínicas privadas, por lo menos aquí en nuestro país, sabemos que en muchas otras partes del mundo la persona está pagando y sin embargo se le obliga a tener el aire encendido, y eso es contraproducente para la producción de oxitocina. La oxitocina requiere calor, oscuridad e intimidad para ser segregada. Es como el acto sexual, debe ser íntimo, oscurito y cálido. Y fíjense cómo es normalmente el entorno hospitalario en los nacimientos. Por eso es importante este tipo de información, por eso es importante todo lo que estamos trabajando en esta formación y en el parto humanizado en general. Mantener cálido el ambiente, luces bajas, ambiente cálido, hablarle al bebé de forma amorosa, darle la bienvenida. No, nació, saben, ¿no? Lo desconectado, conectado, bienvenido al mundo, bienvenida al mundo. Aquí estamos para recibirte. Colocar inmediatamente el bebé, la bebé en el caso de las láminas que les mostré sobre el vientre de su madre, amamantarla, ya que eso no solamente va a crear vínculo y va a ser beneficioso para el bebé porque va a recibir de una vez el calostro, que es la primera y la mejor vacuna que puede recibir un bebé, sino que va a ayudar a que sea expulsada la placenta por la oxitocina que va a segregar esta succión del bebé en la teta de su mamá. Posponer cualquier procedimiento invasivo el mayor tiempo posible. Eso incluye las visitas. Las visitas, los familiares, sí, es bonito, es hermoso. Hay una cosa simbólica muy linda, pero debería ser pospuesta lo más que se pueda, porque en este momento lo que se requiere es intimidad, lo que se requiere es oxitocina. Las fotos sí es bueno tomarlas si tienes a tu dula o dos dulas, como en el caso de este parto, una de las dulas puede tomar la foto. Pues también hay fotógrafos de parto, pero que llegue un gentío con celulares a tomar fotos no es natural, es invasivo, y cualquier mamífero, si lo observamos, vemos que lo que busca es intimidad y cero o la menor invasión posible. Se pega la teta inmediatamente. Este no es el mismo parto, este es otro parto. Este es Ludovico, el hijo de Delfín. Delfín es la muchacha que está allí, francesa. Su hijo nació en Venezuela, también la acompañamos en su parto, muy hermoso. No se pega la teta inmediatamente, ven la carita, lo dice todo, por eso de esta lámina que me encanta. Me gustaría ponerlas todas, pero duraríamos 4 o 5 horas o más de presentación. Tercera etapa del trabajo de parto, la oxitocina. La tercera etapa, ya pasamos la primera y la segunda en sus fases todas. Esta es la tercera, donde la oxitocina ayudará, o sea, esta es la expulsión de la placenta. La oxitocina ayudará a expulsar la placenta. Se recomienda tomarse su tiempo. Ya hablaremos a fondo de la placenta en el módulo donde se toca el término de placenta sagrada. Se recomienda tomarse su tiempo, cero apuros, igual que en el resto del parto. Cordón y placenta continúan llevando oxígeno al bebé. Por lo tanto, respetar esos tiempos, dejar que deje de latir el cordón, no invadir antes. Este mismo se pinza y se corta después que deja de latir. La placenta se separa de la pared uterina, la oxitocina ayuda a esto. Hay otras expansiones o contracciones ya en este caso, donde el útero hace
lo mismo que hizo cuando ayudó al bebé a bajar, pero es para sacar la placenta. El útero se contrae, la expulsa. Esto puede durar entre 10 y 30 minutos después de haber nacido el bebé. Eso puede ser un poquito más también. No mucho, no extenderlo mucho tampoco. De todos modos, esto mientras más oxitocina, más rápido se da. La placenta es más pequeña que el bebé, no tiene huesos, no tiene cráneo, por lo tanto es más fácil la expulsión que cuando fue la del bebé, menos dolorosa. A veces se siente el dolor de la contracción, pero la expulsión es diferente, más suave, podría ser el término. Ven, a veces el ginecobstetra ayuda un poco allí con el cordón. Esto sí, las contracciones se están dando como debe ser, con mucha oxitocina. No es necesario, pero a veces es una forma también de aliviar, de que sea lo más rápido posible y que la mujer pueda, para también poder descartar. Hay unos masajes que se hacen después de la expulsión de la placenta, que son para descartar hemorragias. Por eso los ginecobstetras y las parteras siempre están pendientes de esta fase, porque aquí es donde se detectan cualquier posible hemorragia y se debe revisar. Eso también lo vamos a hablar, pero aquí lo vemos en la lámina, en la fotografía, hermosísima por demás. Fíjense por qué se le dice, se le llama el árbol de la vida. La forma, la similitud con un árbol es increíble. La naturaleza tiene una forma demasiado poética y hermosa de darnos los mensajes. Se revisa que esté completa para que no haya quedado trozos de placenta dentro del útero, que podría ser peligroso. Habría que ayudar allí a hacer algunos procedimientos para quitar estos pedazos, si en caso de que hayan quedado. Normalmente cuando hay oxitocina en sus niveles normales y el bebé succiona de la teta, esto sale así como está en la foto, y se descarta con unos masajes en el útero, donde salen unos coágulos de sangre. Se descarta que no haya hemorragia. Algunas parteras, y eso lo vamos a hablar también en los otros módulos, pero aquí lo podemos ya ir diciendo, utilizan la placenta o un trozo de ella para dar ingerir a la madre cuando se sospecha de hemorragia, cuando se empieza a ver hemorragia, y esto se cree que las detiene. De hecho, se cree, no, yo estoy seguro de que sí hace su efecto. También ingerir la placenta es una opción, es una elección muy beneficiosa, pero que solamente la toman las mamás que están informadas sobre el tema. Hay mucho desconocimiento sobre el tema. La placenta, que a pesar de que es algo sagrado, ancestralmente es algo que se ve en la medicina, se tiende a ver convencional como un desecho biológico, y ni siquiera se le pregunta a la pareja si quieren quedarse con ella, por lo menos para sembrarla como algo simbólico, como una especie de ritual, que eso lo vamos a hablar luego en el módulo donde hablamos sobre donde vamos a explicar sobre la importancia y el significado de la placenta. ¿Qué ocurre en el hombre durante el trabajo de parto? En el hombre también pasan cosas, no solo en el parto y en el embarazo, como hablamos en el módulo anterior de los síntomas, sino también en el posparto, que eso lo vamos a hablar en el módulo tanto en el módulo de paternidad como en el módulo de posparto, el acompañamiento posparto, la depresión, el puerperio masculino. Pero ¿qué ocurre en el trabajo de parto en el hombre? La oxitocina, que es la hormona del amor, y la prolactina, o sea, la oxitocina y la prolactina, hormona del amor y la maternidad, ambas intervienen en el parto, en las contracciones del útero, expansiones, pero aquí lo estamos explicando, por eso dejamos el término, y en la producción de leche materna. Estas afectan el funcionamiento de la amígdala, que es el centro neurálgico de nuestras emociones más instintivas. Fíjense hacia dónde estamos tocando. Cuando el papá está presente en el parto o en el embarazo y se permite conectarse, le pongo las comillas, por este término lo vamos a usar mucho a lo largo de esta y todas nuestras formaciones: conexión, conectarse, reconectarnos, y toma en brazos a su pareja, participa, le habla, la besa, y a su bebé
comienzan a segregar estas hormonas del amor que le ayudan a sensibilizarse, a conectarse, valga la redundancia, y a establecer y fortalecer lazos afectivos con la pareja y el bebé, o sea, la tríada. Este es el parto de Beatriz cuando nació Héctor. Ahí está Janet dulándola y este es su compañero, se llama Jorge. Miren las caras. Dicen mucho, ¿verdad? El que el macho humano no se distinga tanto, este es Jorge también con Héctor, padre e hijo allí. Primer vistazo. Fue inmediatamente después del parto. Obviamente después de que se haya pegado a la teta de su mamá. Un momento en que mientras revisaron a la mamá, el papá lo vistió y aprovechó para hacer el vínculo bellísimo, o sea, esa toma de la fotógrafa Adriana Valenzuela, Record y Fotografía, valga la cuña, fotógrafa excelente de nacimientos que hemos trabajado, tengo la bendición de trabajar con ella. El que el macho humano no se distinga tanto de la hembra en la producción hormonal, o sea, que tengamos tantas coincidencias en cuanto a las hormonas que segregamos, indicaría que somos una especie, los seres humanos, que instintivamente colabora en la crianza de los hijos, igual que algunos otros primates superiores también, que también actúan como protectores de sus crías, los machos. Evolutivamente es interesante pensar que ya que la oxitocina y la prolactina disminuyen la agresividad, pudieran ser decisivas para el control de nuestros instintos más violentos, me refiero a la masculinidad, y para evitar que nos terminemos matando unos a otros. Esto lo vamos a explicar y lo vamos a desarrollar aquí extensivamente en el módulo de paternidad, entre otros, pero especialmente en el módulo de la mamiferización de la paternidad. Esto es un preámbulo, pequeño preámbulo. A raíz de haber hablado con una generación de hombres que estuvieron... Esto es una frase de Yanchinoa Bolén, una mujer a quien admiramos, cuyo trabajo para nosotros es muy valioso, para todo el que esté interesado en estudiar las feminidades, lo sagrado de la feminidad y también las masculinidades, porque es otro de sus fuertes. De hecho, esta cita es de un libro sobre masculinidades. Es una referencia excelente y súper recomendada, Yanchinoa Bolén. También nosotros en el trabajo de los círculos de hombres, me refiero a mi persona y los hombres con los que he desarrollado este trabajo, que eso lo vamos a hablar en el módulo de paternidad. Le debemos mucho a estos aportes de Yanchinoa Bolén como psicóloga y como estudiosa del sagrado masculino y femenino. A raíz de haber hablado y de los arquetipos también psicológicos de lo femenino y lo masculino, fíjense lo que cita ella. A raíz de haber hablado con una generación de hombres que estuvieron presentes y participaron en las horas del parto y del nacimiento, tengo la impresión de que en ese momento comienza un profundo y amoroso vínculo con sus hijos. Esto es algo que es importante resaltar aquí, que esta vinculación que se establece es importante, es poderosa, es vital, pero que no solamente el estar en el parto, estar en el embarazo y el parto es suficiente para que ese vínculo se mantenga. Es un vínculo que hay que trabajarlo y también tiene mucho que sanar, o sea, hay que sanar cosas para que ese vínculo se mantenga y crezca y se vaya fortaleciendo y desarrollando. Eso es lo que vamos eso prácticamente es el contexto del módulo de mamiferización de la paternidad. Pero aquí lo importante es que esta doctora Bolén, entre otras cosas, reafirma, según su experiencia, lo importante que ha sido para ella presenciar esta presencia presenciar esta vinculación del hombre con el vínculo, con lo que ella ha notado como la vinculación especial y diferente a quizás los casos donde no está el presente con respecto a los hijos. No quiere decir que si un hombre no está en el parto no se conecta, porque hay muchas formas de conectarse. La lactancia es otra oportunidad, la crianza es otra oportunidad, el cómo se ejerce la paternidad luego. Y lo digo con toda responsabilidad porque de hecho es mi vivencia. Yo no estuve en el momento del nacimiento de mi hija porque fue una cesárea innecesaria, que eso lo vamos a hablar luego
en los otros módulos, cesáreas innecesarias, donde en ese momento fuimos manipulados, y como muchos hombres hoy día lo siguen siendo, y mujeres también, y es una cosa que agradecemos en el fondo, porque por eso estamos hoy día aquí, por eso somos doulas, por eso trabajamos lo que trabajamos ahora, y por eso estamos tan comprometidos en el empoderamiento, justamente para que no a todos les suceda esto. Pero sí, la vinculación es importante que se dé y que se siga dando a lo largo de la relación, de las relaciones. Esta frase es la única frase con la que podíamos haber cerrado este módulo. No quise dejarlo en la frase de Yoshinoda Bolen, porque digamos que le pone broche de oro al último punto tratado, que es lo que sucede en el papá, la importancia de cómo la prolactina y la oxitocina también en él ejercen una función poderosa con respecto a la vinculación y al amor, y a ese vínculo amoroso tanto con su pareja como con su bebé. Pero esta frase es este módulo, es de Ina May Gaskin, una partera que van a conocer justamente quienes no la conocen ya. Yo sé que algunas de las personas que hacen esta formación ya saben quién es ella, quienes no importa, la van a conocer ahora justamente en este mismo módulo, en las actividades. Y ella tiene este pensamiento en su libro Partería Espiritual, que es parte del material de referencia para esta formación, que resume mucho. Dice así: si una mujer no luce como una diosa, valga la mayúscula, como una diosa durante su trabajo de parto, es porque alguien, sea quien sea, alguien alrededor, no la está tratando de la forma que ella se merece. Les dejo con esta frase para la reflexión y para que sea el cierre dorado de este maravilloso módulo. Si una mujer no luce como una diosa durante su trabajo de parto, es porque alguien no la está tratando de la forma que ella se merece. Con esa frase de reflexión nos despedimos hasta el módulo 3 de esta maravillosa formación, y de verdad complacidos, agradecidos y súper reconectados con ustedes y con todo lo que implica este maravilloso y hermoso camino de la humanización del nacimiento, que es clave para la creación la formación del ambiente idóneo, donde esas semillas de esos niños y niñas de hoy, esos adultos del mañana, del presente y del mañana, que vienen a cambiar las cosas, necesitan germinar. Estamos justamente preparando y abonando esa tierra donde ya han empezado a germinar esas semillas de la esperanza. Y no es casual que uno de los últimos módulos de esta formación sea justamente para hablar sobre ellos y el por qué lo llamamos así, semillas de esperanza. Muchas gracias, nos vemos en el próximo módulo.